Déjenme empezar contándoles sobre esta persona. Esta persona es Ana. Ana se mudó, emigró, se escapó de la guerra cuando era adolescente, cuando solo tenía 14 años. Salió de Italia, llegó a Mendoza con nada más que su coraje y su convicción de que lejos de la guerra, en un lugar con tierra fértil y con mucha voluntad de trabajo, con mucha cultura de trabajo, la prosperidad iba a llegar. Ana, junto con sus hermanos, ella como única mujer en una familia de 8 hermanos, sus papás fallecieron apenas llegaron a la Argentina. Ella con sus hermanos consiguieron trabajo en una zona rural del sur de la provincia de Mendoza como peones rurales. Trabajaron en el campo durante muchísimos años. Eran niños y adolescentes todos. Pasó el tiempo, pasaron los años, Ana se casó, tuvo 2 hijos y recién, después de sus 40 años, logró comprar su propia tierra, su propio campito. En realidad era una finca de solo 2 hectáreas. Ella se esforzó muchísimo y trabajó muchísimos años para comprar 2 hectáreas. Ana es mi abuela. Yo nací y crecí hasta los 18 años, viví en esa finca de 2 hectáreas. Soy de una zona rural, cerca digamos, dentro de San Rafael, Mendoza, en el sur de la provincia de Mendoza, una zona que se llama Las Paredes. Crecí en esa finca de mi abuela. Crecí rodeada de otros agricultores, fui a una escuela rural, de hecho. Y cuando yo era niña, mi abuela, que había trabajado la tierra toda la vida, que era lo que mejor sabía hacer, que era lo que su familia en Italia, sus antepasados sabían hacer, tuvo que dejar la producción agrícola porque Mendoza, en realidad ya sabemos, y hago un pequeño paréntesis acá, creo que todos saben, Mendoza es una zona naturalmente desértica, seca. Está en el oeste de la Argentina, una zona árida, pero debido al cambio climático en las últimas décadas, Mendoza, que depende, como no hay precipitaciones, como no hay lluvias, depende 100% del agua de deshielo, de la nieve, con el aumento de las temperaturas en las últimas décadas cada vez nieva menos. Eso significa menos agua para los mendocinos. Eso impactó muy drásticamente en la agricultura en las últimas décadas. Cuando yo era chiquita, esa escasez de agua empezó a notarse fuerte, sobre todo en los pequeños productores que no tenían las herramientas, los conocimientos, la tecnología, la capacidad financiera, la espalda para poder adaptarse a este nuevo contexto climático. Mi abuela fue uno de esos agricultores, una de esas familias de productores que tuvieron que dejar la actividad agrícola. Mi abuela se mudó a la ciudad de San Rafael, puso un almacén y se dedicó a otra cosa. A mí eso me marcó muy profundamente. Yo me crié viendo a mi abuela hablarme de la tierra, contarme sobre la conexión, siempre usando estas metáforas de que la tierra es prosperidad, es oportunidades, que uno puede crecer si conecta con la tierra. A mí eso, ver a mi abuela dedicándose a otra cosa, me marcó muy profundamente. Mi abuela fue la primera emprendedora de mi familia y ella ni siquiera lo supo. Ella ni siquiera usaba esa palabra, emprendedora. Ella trabajaba para llevar el pan a la mesa, ¿no? Haciendo lo que sabía hacer. Y no solo eso, sino que además de ser la primera emprendedora de la familia, siguiendo con esto de las palabras que actualmente utilizamos, pero que en ese momento no estaban conceptualizadas, mi abuela fue también como la primera, digámosle, incubadora de negocios de mujeres de su comunidad. Mi abuela, después de trabajar, ella solía juntarse con mujeres más jóvenes, más chicas, y les enseñaba a hacer las cosas que ella sabía. Les enseñaba a cocinar, les enseñaba a coser, les enseñaba sobre agro. Y de hecho hoy si van a San Rafael hay algunas empresas, hay una empresa en particular que es una empresa muy grande, una fábrica de alimentos, que su fundadora aprendió con mi abuela. Y mi abuela, por apoyarla, hizo las primeras tandas de productos en esa empresa. Hoy es una empresa enorme de Argentina que genera empleo, que es muy conocida en San Rafael. Para mí, esta fue como mi primer maestra, ¿no? Fue lo que a mí me hizo conectar con este problema de la adaptación de la agricultura
al cambio climático. Pero me encantaría contarles que en realidad, a partir de eso, que yo tenía súper identificado un problema en particular, que era cómo adaptar el agro al cambio climático, cómo solucionar los problemas de los agricultores, como mi abuela, me encantaría contarles que ahí creé una empresa, fue exitosa y está todo resuelto, y ahora les voy a dar los 10 tips de cómo crear una empresa exitosa. Pero ese no fue el caso. Mi camino emprendedor se parece más a esto. En realidad yo no sabía que quería ser emprendedora. A mí de verdad me interpelaba muy profundamente el problema de la agricultura. Pero yo no estaba rodeada de startups y emprendedores y tecnología y ciencia. No crecí con eso. De hecho, no soy nativa digital. Nací en el 94, así que tampoco crecí con los estímulos de TikTok e Instagram en el alcance de la mano cuando era adolescente. En realidad, creo que mi primer emprendimiento, entre comillas, no de forma comercial, pero mi primer gran proyecto fue este. Yo, como buena mendocina, soy montañista desde muy chica. Cuando tenía 15 años me propuse cruzar la cordillera caminando. Fue la primera vez que salí del país, fue la primera vez que conocí el Océano Pacífico. Fui desde Mendoza hasta Viña del Mar en 12 días. El 29 de enero del 2010 llegué a Viña del Mar caminando y para mí fue un momento muy transformador. Porque algo que inicié como, ok, esto es un proyecto ambicioso que me da miedo, que me desafía, que quiero hacerlo, que quiero superarme, terminó siendo un punto de inflexión en mi vida que yo ni lo esperaba. Yo ese día me miré los pies, me acuerdo, llegué al mar, me miré los pies y dije, no puedo creer que conozco el océano Pacífico porque estos 2 piecitos me llevaron hasta acá. Eso para mí fue muy fuerte, fue un mensaje a mí misma de sos capaz de hacer cosas extraordinarias. Y esa fue mi primer gran lección. Y es una lección que creo que está bueno que se lleven. Soy capaz de hacer cosas extraordinarias, son capaces de hacer cosas extraordinarias. Pero, claro, para hacer cosas extraordinarias necesitamos salir de la zona de confort, ponernos a nosotros mismos en lugares incómodos, en la zona de crecimiento. Y este punto de inflexión, para mí, además de transformador, fue como que me abrió mucho la cabeza. Yo venía de un pueblo chiquito del sur de Mendoza y como empecé a conocer el mundo, por primera vez fui a otro país, que si bien quedaba muy cerquita, para mí ya era el extranjero. Empecé a relacionarme con personas de otros países, conocí un montón de gente muy diferente a mí y eso me empezó a hacer crecer el bichito de, ok, yo quiero más de esto, yo quiero conocer el mundo, yo tengo muy claro cuáles son las cosas, cuáles son mis valores, mis raíces, cuál es este problema que me interpela, al que me quiero dedicar toda la vida, que es el agro y el cambio climático, pero quiero más. Así fue que cuando cumplí 18 me mudé a la ciudad de Mendoza, capital, para estudiar Relaciones Internacionales. La carrera de Relaciones Internacionales a mí me permitió abordar profesionalmente, entender profesionalmente, técnicamente, los grandes fenómenos que afectan al planeta, a la humanidad, como el cambio climático, como la seguridad alimentaria, pero también como las guerras, como el hambre, como la macroeconomía, las finanzas. Y a mí eso me marcó muchísimo. Y esta foto la puse porque yo me autocreé en mi cabeza una cátedra extra, una materia extra, que era la de conocer el mundo. ¿Cómo puedes estudiar relaciones internacionales y entender el mundo con lo loco que está el mundo desde adentro de un aula? Entonces, durante toda mi carrera y desde los 15 años que hice ese cruce de la cordillera, siempre viajé mucho y no paré de viajar. Y cuando digo viajé, no me iba a un all inclusive en Punta Cana porque no vengo de una familia, de hecho mis papás no habían salido nunca del país, no vengo de una familia que generalmente viaja al extranjero, eran más viajes a dedo. Fui mochilera mucho tiempo, recorrí casi todos los continentes a dedo como mochilera, conociendo gente, visitando a la gente que conocía del viaje anterior. Y eso para mí fue como el complemento que desde mi punto de vista era necesario para entender el mundo. Si quería entender el mundo con la materia de teoría política, geografía y teoría de las relaciones internacionales, no lo iba a entender de todo. Entonces empecé a viajar mucho. Y de estos viajes y de esta carrera, mi gran lección fue que todos esos problemas que mi abuela había enfrentado, que mi familia, que Mendoza enfrentaba, son problemas que en realidad enfrentan todos los agricultores del mundo.
El tema de la adaptación de la agricultura al cambio climático es un problema global, no local. Y para mí eso también fue como un gran punto que en cierto modo me trajo a donde estoy hoy. Estas fotos me parece que divertidas mostrárselas porque un poco resumen cómo fueron esos años de universidad y de mis 20 cortos. Yo tuve muchos trabajos, como les contaba, para poder viajar y estudiar al mismo tiempo. Tuve que trabajar mucho. Tuve muchos trabajos y tuve trabajos muy diversos. Algo de lo que estoy muy orgullosa es que me di la oportunidad de probar todo. Yo, como les contaba recién, no sabía que quería emprender. Yo quería trabajar en adaptación al cambio climático, pero no sabía que eso lo quería hacer desde una startup. Ni siquiera en ese momento sabía lo que era la palabra startup. Entonces me di la posibilidad de pasar por el sector privado, trabajé en empresas, por el sector público, fui funcionaria pública, de hecho hice carrera pública, llegué a ser directora de Agricultura y Desarrollo Territorial de la Nación. Tenía a cargo toda la provincia de Mendoza, todas las políticas públicas, el equipo de la provincia de Mendoza, fue una locura, tenía 24 años. Trabajé en ONGs, fui voluntaria, di clases, hice muchas cosas diferentes y exploré la agricultura y el cambio climático desde muchas perspectivas, desde muchos sectores. Yo necesitaba probar distintas cosas para saber cuál era el mejor lugar en el que yo me sentía cómoda y en el que yo sentía que podía sumar valor. Y al mismo tiempo seguí conectando mucho con estas oportunidades de viajar, de los deportes extremos, del montañismo, de distintas experiencias que me permitían a mí también hacer todo un trabajo de exploración interna. Para mí hubo como dos caminos en este camino hacia el emprendedurismo, hubo dos caminos que fueron los que me trajeron hasta donde estoy hoy, que fue explorar. Yo soy como que tengo un fuego explorador adentro, una fuerza que yo quiero siempre aprender más y entender y conectar y así, como esa exploración tuvo como dos caras, ¿no? La exploración externa de viajar por el mundo, de estudiar, de conectar con personas y también una exploración interna de tratar de desentrañar a paz, ¿no? de conocerme a mí misma, de entender cuáles eran mis límites, mis miedos, mis creencias, cuáles eran mis posibilidades, mi potencial. Y todas esas cosas locas, diversas, todas esas experiencias que tuve, me llevaron de repente a Taiwán. ¿Cómo llegué a Taiwán? Fue una historia bastante loca. Yo presenté, en ese momento tenía 24 años, trabajaba en el Ministerio de Agroindustria de la Nación, presenté un proyecto para ejecutar en Mendoza que se trataba de implementar tecnologías para que los pequeños productores de Mendoza pudieran adaptarse al contextos climáticos adversos. Ese proyecto, que para mí era divertido porque era lo que a mí me gustaba hacer en realidad, terminó siendo reconocido a nivel nacional y reconocido a nivel internacional. El gobierno de Taiwán lo seleccionó, le avisó al equipo del ministerio y me convocaron un día y me dicen: Paz, ¿vos sos la que lideraste este proyecto? Sí, ok, te vas a Taiwán. Quieren que presentes, que compartas este proyecto con otros profesionales del mundo. Aparecí en Taipei y ahí fue también otro punto de inflexión en mi carrera, porque ahí conocí la biotecnología aplicada al agro. Yo venía trabajando más imagínense, desde el sector público, las tecnologías aplicadas al agro eran bastante básicas. Trabajamos más en temas de riego artificial, de sistematización, de automatización, pero cuando llegué a Taiwán y todo el contexto era biotecnología aplicada al agro, yo dije: ¿qué es esto? Y en realidad, lejos de ser un momento eureka, donde uno dice: uy, ok, me voy a dedicar a la biotecnología, esto es lo que siempre busqué, a mí me generó una crisis enorme, porque sentí que todo lo que había hecho hasta ese momento no tenía sentido. No tenía sentido. ¿Por qué había estudiado relaciones internacionales? Debería ser biotecnóloga, debería ser ingeniera agrónoma, debería ser bióloga. Ahora quiero trabajar en la biotecnología, pero fui a una escuela humanística y ni siquiera tuve biología 1, no estoy muy segura de cómo caracterizar una célula. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Todo este camino no tiene sentido. Yo sentía que todos esos años de hacer un montón de cosas que a mí me habían hecho re feliz, de viajar, de explorar, de conectar con gente, de estudiar,
que no tenían sentido, no tenían ningún sentido, que me habían alejado de mi propósito de trabajar en adaptación al agro. Y esa crisis a mí me hizo conectar de vuelta con personas muy importantes con las que yo me crucé a lo largo de mi vida, afortunadamente. Y una de esas personas fue un mentor que yo tuve cuando era adolescente. Yo soy scout desde muy chiquitita, desde los 11 años. Cuando era, creo que tenía 12, 13 años, tuve un mentor en el movimiento scout que yo me acuerdo patente que nos dio una vez una charla, un mensaje, que era que muchas veces todas las cosas que vamos haciendo tenemos que hacerlas con pasión, con presencia, dar lo mejor de nosotros en cada una de las cosas que hacemos, no importa qué sea. No importa si es una conversación casual en la fila del supermercado, o si son tus estudios, o si es tu trabajo, que lo hiciéramos con pasión. Porque, y acá uso una analogía que a mí me gusta mucho, porque cada una de las cosas que hacemos son como pequeñas soguitas que uno va metiendo a la mochila, ¿no? Entonces, bueno, cruzaste la cordillera. No tiene nada que ver con el resto de tu vida, pero es una soguita que metes a la mochila. Estudiaste relaciones internacionales, una soguita. Bueno, conectaste con agricultores de todo el mundo en todos tus viajes, otra soguita. Venís de una familia de agricultores, otra soguita. Todas esas soguitas en algún momento va a llegar la instancia donde vos te sientas perdido, donde sientas que estás así como al borde del acantilado, y lo único que vas a tener en tu mochila son un montón de soguitas. Das vuelta a la mochila y empezás a atar todas esas soguitas. Y esas soguitas van a terminar siendo el puente que te haga cruzar al otro lado. Y efectivamente fue así. Yo entendí, después de ese viaje a Taiwán, tenía 24 años, durante mis 24, 25 y 26 años, es como que esa crisis afortunadamente se resolvió y me dio un montón de fuerza y conecté conmigo misma, y ahí también fue muy importante todo esto de trabajar mucho en autoconocimiento, en entenderme a mí misma, en conocer mis sentimientos, en tener gestión emocional. Me ayudó mucho a conectar conmigo misma y me ayudó a atar todas esas soguitas. Ahí pasaron de repente un montón de cosas una tras de la otra que me trajeron como de forma muy acelerada, muy exponencial a donde estoy hoy, que recibí una beca para estudiar tecnologías exponenciales en Singularity University, hice mi maestría en negocios internacionales y me di cuenta que quería trabajar en el sector privado, que quería crear una empresa, que no quería trabajar en el sector público, que no quería hacerlo desde una ONG, que yo quería crear valor, crear empleo, crear dinero, crear capital, resolviendo un problema que afecta a miles de millones de personas en el mundo, que había una oportunidad gigante para explotar. Y así fue como en el 2021 conocí a Enrique de Tarcio, un biotecnólogo de Rosario, de hecho, es de acá, y juntos creamos Sabia Bio. Para mí ese fue el punto cúlmine donde yo logré atar todos los cabos sueltos. Sabia Bio para mí fue el resultado de un montón de años donde yo me estaba preparando para este momento sin siquiera saber que me estaba preparando para este momento. Y entendí que todo mi background en negocios internacionales, en relaciones internacionales, en agricultura, era sumamente valioso. Yo no era biotecnóloga, no soy biotecnóloga, no soy científica, pero por eso me asocié a un científico, por eso armamos equipo y por eso muchos emprendedores les van a hacer mucho hincapié en la importancia de buscar equipos que sean complementarios. En Sabia Bio nosotros estamos desarrollando insumos biológicos a partir de un tipo de molécula natural que sacamos de la naturaleza y que potenciamos en nuestro laboratorio. Insumos biológicos que cuando se pulverizan sobre las plantas o sobre las semillas hacen que las plantas se vuelvan más tolerantes a la sequía. Esto lo hacemos sin modificarlas genéticamente y sin utilizar agroquímicos. Y no solamente eso, que estamos resolviendo precisamente el problema que afectó a mi abuela, que afectó a mi familia, que afectó a mi comunidad, sino que nos dimos cuenta que a partir de esas moléculas que nosotros diseñamos y que patentamos de hecho ya y están validadas, tuvimos un crecimiento bastante rápido en estos últimos 2 años y medio, a partir de esas moléculas no solamente podemos desarrollar productos para adaptar la agricultura a la sequía, sino que también podemos desarrollar todo un portfolio de insumos biológicos para el agro, para darle solución a las pestes, a los hongos, a las malezas. Entonces, desde Sabia estamos ahora desarrollando soluciones precisas desde la ciencia, poniendo la ciencia al servicio de la agricultura para resolver todos los problemas que afectaron a mi abuela, pero que también afectan a toda la agricultura y la soberanía alimentaria del planeta. Para terminar,
Les quiero dejar este mensaje. Los cabos sueltos no se atan de un día para el otro. Y probablemente muchos de ustedes les haya pasado esto de sentir una crisis vocacional, de no saber por qué estudiaron lo que estudiaron, de no entender cómo van a hacer para conectar su propósito con algo que genere dinero y les dé de comer, cómo van a hacer para poder encontrarle sentido a sus emprendimientos. No es fácil. Emprender no es fácil. A partir de que creé Savia, podría dar otra charla aparte de todas las lecciones que tuve con Savia y que tengo y que construyo todos los días. Pero yo creo que lo valioso de este camino, y por eso lo quería compartir con ustedes, es que yo logré reconectar con la tierra, reconectar con mis raíces. Y en ese reconectar, en ese volver a la tierra, no volvió la misma paz que se fue a explorar el mundo. Era una versión mucho más preparada, una versión mejorada de paz. Y creo que eso es posible cuando nos permitimos explorar hacia afuera cuáles son las oportunidades, cuáles son los recursos, cuál es el valor que el mundo tiene para ofrecerme, cómo puedo enriquecerme de todo lo que hay del otro lado de la puerta, pero también hacia adentro, permitirnos entender cómo somos, qué nos apasiona, cuál es nuestro propósito, qué nos interpela, cuál es nuestro punto de dolor. Como decía Chelo recién, realmente emprender tiene sentido cuando logramos conectar todo eso, conectar el valor que podemos generar hacia afuera, pero conectar con nuestro valor interno, con lo valioso que somos nosotros, como decía al principio, con las cosas extraordinarias que podemos hacer. Así que les quiero dejar esta invitación final. Yo tuve la suerte de que mi abuela Ana, que falleció hace exactamente un año atrás, tuve la suerte de compartir con ella mis primeros pasos como emprendedora, mis primeros 2 años como emprendedora. Ella me vio convertirme, después de ella, en la segunda emprendedora de la familia y tuve la suerte de mostrarle a ella todo el valor que se puede generar desde la pasión, desde el propósito, desde conectar con las cosas que nos duelen, pero desde la fuerza, desde la esperanza y utilizando todas estas herramientas que tenemos ahora a disposición, la ciencia, la tecnología, los negocios, el mundo, las finanzas. Así que les dejo esta invitación, que exploren hacia afuera y hacia adentro, que finalmente los cabos se terminan atando. Muchas gracias.